Hola a todos, hoy vamos a comenzar con micología clínica. Ya habrán visto el video de generalidades, que en realidad es un repaso de lo que vieron en microbiología. Entonces ahora vamos a comenzar con la micología clínica. En esta clase vamos a ver las micosis superficiales. ¿Y cuáles son? Son las que causan infecciones cutáneas y que están restringidas a las capas córneas que involucran la piel, pelo y uñas. Y por otro lado, las pilonodosis, que están restringidas a las piedras que se producen en el pelo. De las infecciones cutáneas hay un montón de agentes, los cuales vamos a ver, y uno de ellos son los dermatofitos, que producen dermatofitosis, y vamos a ver las distintas tiñas que producen estos dermatofitos. También vamos a ver las dermatomicosis, que son otros hongos y que producen pitiriasis versicolor, candidiasis, onicomicosis y también está la tiña nigra. Por último, vamos a ver las pilonodosis, que decíamos son los nodos, los nódulos que se generan en el pelo, y vamos a encontrar como agentes la piedra blanca y la piedra negra. Y vamos a comenzar con las dermatofitosis. ¿Y qué vamos a ver entonces de las dermatofitosis? Vamos a ver las características, las fuentes de infección y la ecología, los factores de virulencia y patogenicidad que presentan los dermatofitos, la infección que se produce en piel, cuero cabelludo y en uñas, los sitios frecuentes de infección, las tiñas o tinias, que son las enfermedades que producen, y el diagnóstico diferencial con otras patologías. Vamos a dejar el diagnóstico de laboratorio para la clase que vamos a ver presencial. Las dermatofitosis son infecciones de los tejidos epidérmicos en humanos y animales producidas por hongos queratinofílicos denominados dermatofitos, es decir, que atacan piel, pelo y uñas. Son muy contagiosas y a veces pueden ser desde asintomáticas hasta muy pruriginosas e incluso dolorosas. Son epidémicas y cosmopolitas, pero en algunos casos están limitadas geográficamente y también los contagios pueden ser entre humanos o animales, como vamos a ver en un ratito. Los dermatofitos son un grupo bien definido de hongos filamentosos, estrechamente relacionados entre sí, que tienen la capacidad de degradar y utilizar la queratina y también pueden invadir y colonizar el tejido queratinizado, es decir, como decíamos, piel, pelo y uñas, tanto de hombres como de animales. En general, en los pacientes inmunocompetentes, estos hongos son incapaces de invadir los tejidos subcutáneos o más profundos del cuerpo. Estos hongos se encuentran distribuidos taxonómicamente en géneros que son Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. Estos hongos son muy parecidos entre sí, por lo que presentan patologías parecidas o incluso en una misma patología pueden encontrarse distintos agentes causantes de esta patología. Las fuentes de infección pueden ser por contagio directo o por contagio indirecto. Por contagio directo vamos a tener que sea por contagio entre personas, entre humanos, o por un autocontagio. O sea, la misma persona se contagia, se recontagia. Puede haber un contacto también a través de los animales, tanto el perro como el gato, y un contagio indirecto a través de la tierra o por el uso de fomites como ser peinetas, toallas, ropa interior, las alfombras, los peluches, en el caso de los niños, y se contagian a través de los artroconidios.
Unas especies de dermatofitos solo fueron aisladas en el hombre, es decir, la transmisión fue exclusivamente interhumana, que son los antropofílicos, raramente infectan animales, y los más comunes son el Epidermophytum flocosum, el Trichophyton rubrum, el Trichophyton mentagrophytis. Por lo regular se dividen en cosmopolitas o también tienen una distribución regional, y también hay algunos que son antropofílicos estrictos, como por ejemplo el Trichophyton concentricum. Los atacan por lo regular a los animales y pueden infectar al hombre por casualidad. Se pueden encontrar en piel y pelo de animales y en plumas de pájaros, y a veces pueden ser portadores asintomáticos. Se divide en los que afectan a los animales doméstico-urbano, como por ejemplo el Microsporum canis, que puede estar en los gatos y en los perros y de esta manera infectarnos, o también los que infectan a los animales domésticos de granjas y medios rurales. Por ejemplo, el Trichophyton mentagrophytes, que infecta a conejos y roedores, el Verrucosum, que infecta a ganado vacuno, el Equinum, que infecta a caballos, el Microsporum nanum, que infecta a los cerdos, y el Microsporum gallinae a las gallinas y aves de corral. Tenemos las especies de dermatofitos que son geofílicos, es decir, que se encuentran generalmente en el suelo, viven en la tierra, y el más frecuente es el Microsporum gypseum, y pueden ocasionalmente infectar al hombre y a los animales. Esto es importante saber la ecología, porque de acuerdo a eso podemos orientarnos a qué tipo de hongo es el que está afectando a nuestro paciente. Presentan factores de virulencia y patogenicidad, se adhieren a la capa córnea, germinan e invaden a los queratinocitos. Hay una reacción del huésped debido a estos productos metabólicos, y los hongos con las queratinasas atraviesan el estrato córneo de la piel, uñas y pelos. Además tienen elastasas y lipasas, que son las responsables de las lesiones crónicas que no pueden curar. También se produce una reacción inflamatoria que puede ser intensa, mínima, o un comensalismo asintomático, que significa que puede producir la lesión, pero esta lesión puede no ser molesta y solamente ser un problema estético. También hay un infiltrado perivascular en la dermis superficial de los linfocitos. Y vamos a ver que hay una fase temprana con acumulación perifolicular de neutrófilos y una fase tardía con células gigantes alrededor de los folículos destruidos. Y esto lo vamos a ver en la histopatología. El grado de respuesta va a depender, por supuesto, de cuál es la especie que está causando la micosis y también del grado de hipersensibilidad del huésped. Las respuestas que se van a presentar van a depender de las inmunoglobulinas IgG, IgM, IgA, IgE, y a su vez de los mananos del hongo, que decíamos que era parte constitutiva del hongo, y estos lo que hacen es disminuir la respuesta inflamatoria. También va a depender de la inmunidad celular asociada a la hipersensibilidad retardada. Los de patogenicidad mejor estudiados fueron en el Trichophyton, que se vio que presenta una proteína que es la TRIT4, desencadenante de la respuesta humoral. También produce hipersensibilidad retardada, y junto con la producción de las proteasas exocelulares del hongo y de acuerdo a la adaptabilidad del huésped, vamos a tener una diseminación en los tejidos queratinizados. ¿Y qué va a pasar en la piel?
La espora va a ingresar a la superficie de la piel, va a formar primero una pápula, una lesión anular por extensión radiada de los filamentos. Fíjense cómo ingresa el hongo y luego se va extendiendo y siempre en el sentido apical, es decir, va desde el centro hacia la periferia. Recuerdan el video de la clase anterior donde decíamos que los dermatofitos, que son hongos filamentosos, se van extendiendo desde el borde apical hacia la zona externa. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque va a haber una destrucción y eliminación del hongo en el área central. Fíjense que acá en la lesión, ya en el centro no vamos a tener el hongo porque el micelio fúngico va a continuar su crecimiento hacia la piel no infectada y acá vamos a encontrar el hongo y no en la parte central. Esto es muy importante porque cuando tomamos la muestra vamos a tener que tomarla en el borde activo de la lesión. Es decir, siempre que vamos a hacer un raspado de piel debemos hacerlo en el borde externo porque tenemos que recordar que el hongo en el centro ya va muriendo y va creciendo hacia la periferia. Y ese sería el borde activo de la lesión. Fíjense que se nota bien que hay una parte más clarita y la parte más oscura sería el borde activo. Como el dermatofito no invade nuevamente el área central, la toma de muestra es en la parte externa y puede también haber una parasitación de los vellos donde el hongo se va a encontrar como reservorio. La infección en el pelo se va a producir en la capa córnea, va a penetrar e invadir la vaina del pelo, va a profundizar sin sobrepasar la zona queratógena. Acá tenemos diferentes tipos de pelo y diferentes parasitaciones. Fíjense que puede ser que sea ectotrix, es decir, que invada por afuera o que invada por adentro, y las parasitaciones van a ser en distintos puntos. Esto me va a dar un pelo quebradizo, un pelo tiñoso que se puede romper en diferentes puntos según cuál sea el hongo que infecta. La infección en las uñas se va a producir cuando el dermatofito penetra por la queratina blanda del hiponiquio, que es la parte que vemos aquí, que es el borde de la uña, y penetra por el borde lateral de la uña, o también llamada lúnula, y se va a dirigir hacia el eponiquio. El eponiquio se encuentra en esta zona, acá vemos en el corte transversal. Va a afectar el lecho y se extiende en la queratina dura, pero no invade la matriz. Penetra en los corneocitos y finalmente las hifas sí se van a dirigir hacia la matriz. Debido a las similitudes existentes entre las diferentes especies, se puede ver que un tipo clínico de infección puede ser causada por diferentes especies de dermatofitos. Entonces es importante que cuando tomamos la muestra estemos pensando en qué tipo de dermatofito podemos encontrar. Y vemos acá que el Trichophyton se encuentra tanto en piel como en pelos y uñas. En cambio, el Microsporum lo vamos a encontrar solamente en piel y en pelos. Y el Epidermophyton flocosum lo vamos a encontrar en piel y raramente en uñas. También puede ocurrir que un mismo dermatofito produzca diferentes patologías, es decir, por ahí se puede encontrar en diferentes zonas. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Cuando hablábamos de los dermatofitos que afectan al pelo, podemos hablar de la tiña capitis o la tiña barbae. También podemos encontrarlo en la zona inguinal, que es en el intertrigo, que es la tiña cruris, o podemos encontrarlo en las uñas, como decíamos, tanto de las uñas de las manos como de los pies, siendo más frecuentes en las uñas de los pies. También podemos encontrarlos en las manos a los hongos o en los pies, y
Por último, también podemos tener una tiña corporis, que esté en cualquier lugar del cuerpo, en la espalda, en el dorso, y bueno, de acuerdo a eso vamos a tener que tomar la muestra. La tiña de la cabeza o tinea capitis es una infección fungosa de pelo y cuero cabelludo, causado principalmente por las especies Microsporum canis en un 80% y Trichophyton tonsurans en un 15%. Es casi exclusiva de niños, predominan escolares y preescolares y está caracterizada por lesiones eritematosas, escamosas, alopécicas y a veces presentan úlceras. La variedad seca se manifiesta por descamación y pelos tiñosos, es decir, son pelos cortos de 2 a 3 milímetros que son gruesos, quebradizos, deformados y en ocasiones con una vaina blanquecina. Y se ve de esta manera. Se ven cortitos y se ven como entre los espacios, no hay una alopecia total. Diferente de esta, que sí encontramos que solamente el pelo crece por alrededor de la lesión y en la lesión no hay ningún pelito. Las diferentes tiñas pueden ser tiñas tricofíticas, que se manifiestan por pequeñas lesiones escamosas, son superficiales, crónicas y producen adelgazamiento del pelo. En las áreas donde se encuentra el hongo, los pelos infectados se quiebran a nivel de la superficie del cuero cabelludo y los muñones oscuros persisten en los folículos pilosos. Hay una alopecia difusa y hay pelos sanos intercalados con los pelos afectados que asemejan a granos de pólvora. También tenemos las tiñas microspóricas que comienzan con una pápula eritematosa y escamosa. Estas pápulas se propagan hacia la periferia. El pelo pierde brillo, se torna quebradizo, se rompe, cae fácilmente. Se pueden producir zonas pseudoalopécicas que están redondeadas y bien limitadas con pelos tiñosos cortados al mismo nivel. También tenemos las tiñas fábicas, que son las cazoletas fábicas constituidas por costras y masas de filamentos que despiden un olor a rata mojada. Y los agentes principales son el Trichophyton schoenlini y el Microsporum gypsum. Existe una variedad inflamatoria que es el Querion de Celso, cuyos agentes más frecuentes son el Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes. Pueden afectar cualquier parte de la piel, pero predominan en la cabeza. Hay un plastrón inflamatorio doloroso al tacto, constituido por pústulas, abscesos, úlceras y costras melicéricas. Melicéricas, su nombre se debe al brillo dorado que tiene color de miel. Podemos observar adenopatía satélite, no hay fiebre y en las etapas iniciales se presenta como una foliculitis dermatofítica y en las avanzadas constituye el Querion verdadero, que es el nombre debido a que es como un panal de abejas. Resumiendo entonces la tinea capitis, aquí vemos unas lesiones que pueden ser debido a Trichophyton, las tiñas tricofíticas, donde hay pelitos en el medio de la lesión. Luego teníamos las microspóricas, donde hay peladas sin pelo en el medio, hay realmente unos bordes que marcan la lesión. Y luego las más inflamatorias, como son estas, que tienen ya pústulas, y también las que tienen las costras melicéricas, que son las de aspecto de miel, doradas. Y en estos casos, cuando tomamos la lesión, también deberíamos tomar con una punción aspiración para hacer un estudio bacteriológico. Entonces se toma, además del pelo, se puede hacer un raspado
y también cuando es muy inflamatoria se debería agregar un estudio bacteriológico. La tiña de la barba o tinea barbae, o conocida también como psicosis dermatofítica, es una infección fúngica crónica en la cara y en el cuello producida por Trichophyton mentagrophytes, rubrum, violaceum, verrucosum. Se presenta principalmente en la barba y el bigote y son lesiones escamosas rodeadas de un borde vesículo pustuloso con pústulas foliculares profundas y pelos quebradizos sin lustre que caen fácilmente. Es más común en ancianos. A veces aparecen pústulas que drenan y se pueden extraer de los folículos mediante una ligera presión. Tienen evolución crónica y pueden presentar alopecia cicatrizal. La tiña del cuerpo o tinea corporis es una infección fúngica en la piel carente de pelo, es decir, en la piel lampiña. Las lesiones van desde escamosas simples hasta eritema y granulomas profundos. Los agentes causales son principalmente Trichophyton rubrum y mentagrophytes, son los más comunes, y el Epidermophyton flocosum, que también ataca a la piel. Se producen lesiones eritemo-escamosas con placas redondeadas, bordes vesiculares activos. Es muy descamativa, entonces es fácil de tomar la lesión y pica mucho. Fíjense que la lesión la vamos a tomar, recuerden, de la parte exterior del hongo, y esto, el raspado lo hacemos desde la parte periférica y nunca del centro, donde el hongo ya no se encontraría. El Trichophyton rubrum es más común en niños y el Tonsuran en adultos. Y las tiñas tricofíticas forman pocas placas de gran tamaño y es común en las regiones tropicales. La microspórica, en cambio, son placas pequeñas y múltiples y son las que producen las epidemias familiares, principalmente debido al Microsporum canis. Y recordemos que Microsporum canis está transmitido también por animales. A veces las lesiones, el vello puede ser invadido y el folículo puede actuar como reservorio desde donde recrudece la infección. La tiña de la ingle o tiña cruris, también llamado eczema del marginado de hebra, es una infección fúngica aguda o crónica localizada en la ingle, zona suprapúbica, parte del pliegue perigenital, y puede extenderse al coxis y a la región perianal. Tiene una morfología similar a la de la tiña de la piel lampiña y los agentes principales son el Trichophyton, nuevamente rubrum y mentagrophytes, también el Epidermophytus flocosum, el Microsporum canis y el Gypsum. Esta es la zona donde ataca, son placas bilaterales, eritemato escamosas con bordes bien delimitados, se extiende excéntricamente en su periferia y se ven vesículas o pústulas. La porción central adquiere una pigmentación parda y se halla cubierta de finas escamas purpúreas, y nuevamente, si vamos a buscar al hongo, lo tenemos que buscar en la periferia. Puede haber una ligera infiltración de color rojizo, por eso se llama eczema marginado, y esta lesión es muy pruriginosa. En raras ocasiones ataca axilas. La tiña de los pies afecta principalmente a varones adultos, pero también a veces a mujeres y niños. Se localiza en los pliegues interdigitales, las plantas y en los bordes de los pies. Puede causar grietas, fisuras, descamación, vesículas, ampollas y costras melicéricas. También hay zonas que tienen hiperkeratosis y se puede complicar con impétigo, erisipela o dermatitis por contacto.
Los agentes causales principales son el Trichophytum, Rubrum y Mentagrofites y el Epidermophytum flocosum. Y podemos tener la tiña interdigital o pie de atleta, que es entre los dedos, en esta zona, puede ser en cualquiera de los dedos. También tenemos la tiña de mocasín, que es más bien en la planta de los pies, y la tiña vesiculosa, que es en la zona, en el dorso del pie. Acá vemos algunos ejemplos de las diferentes tiñas que podemos tener en los pies. Podemos tener en las plantas de los pies, entre los dedos o debajo de los dedos. Y las tiñas de la mano o tinea manum es una dermatosis que afecta a las palmas y dorsos de las manos. Hay una hiperkeratosis difusa, descamación, hay anhidrosis y eritema. A veces hay una forma inflamatoria con vesículas y pústulas, como vemos acá en esta zona. Si se extiende al dorso de la mano, su aspecto asemeja a la tiña del cuerpo y predomina en la mano izquierda. Fíjense que acá tenemos una coexistencia en la tiña de la mano y la tiña de los pies y onicomicosis, que esto se denomina síndrome de una mano y dos pies. Es un nombre bastante raro, pero bueno, se produce principalmente en la mano izquierda. Los dermatofitos pueden producir un fenómeno a distancia que se llama fenómeno IDE y es más frecuente en las manos y de ahí se extiende hacia los pies y se forman vesículas o puede haber una descamación. También pueden sobrevenir reacciones como eritema nudoso y multiforme, y el eritema nudoso son nódulos dolorosos debajo de la piel. Los fenómenos inflamatorios se pueden originar debido al dermatofito o por el abuso de corticoides luego de una terapia, y en este caso es un eritema más acentuado, una mayor extensión en las lesiones, hay placas satélites, hay estrías. Además se pueden aislar dos o más dermatofitos y también podemos encontrar Candida albicans. La tiña de las uñas o tiña unguium se presenta por una invasión en la placa de las uñas, y principalmente los agentes son el Trichophytum rubrum y el Mentagrofites. Es menos común el Epidermophytum flocosum, pero también puede ser un agente causal. Con frecuencia están asociadas a las tiñas de manos y de pies. Son infecciones crónicas de difícil tratamiento y con frecuencia sobre uñas previamente distróficas. Tenemos la variedad subungueal distal y lateral, que son las más frecuentes. La lesión comienza en el borde libre de la uña, como veíamos al principio, y se va extendiendo hacia la matriz. La uña se vuelve opaca. Fíjense acá, la coloración puede ser amarillenta o puede ser también un color café oscura y siempre está engrosada. La tabla externa de la uña no es destruida y afecta principalmente a los pies. Y no hay una lesión periungueal. Luego tenemos estas otras dos variedades, que son la subungueal proximal o leuconychia proximal profunda y también la leuconychia dermatofítica blanca superficial. En este caso se presentan unas manchas blancas. Fíjense estas manchas blancas lechosas tipo cal que descaman bastante, se extiende progresivamente, y los agentes causantes pueden ser Trichophytum rubrum y Mentagrofitis, pero fundamentalmente esta lesión la produce la cándida, que la vamos a ver un poquito más adelante. Tampoco se observa una lesión periungueal. Y en estos casos sí vemos una dermatofitosis invasiva subungueal. Fíjense, en casos avanzados hay una distrofia total
Fíjense acá la uña cómo está engrosada, deformada y como comida. Acá también vemos lo mismo. La principal causa es el Trichophyton rubrum y lo predisponen los traumatismos, los trasplantes de órganos, el SIDA. En algunos casos las formas que más se observan son la leuconiquia tricofítica y la onicomicosis subungueal blanca próxima. Y ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales de las diferentes tiñas, solamente como para ilustrar la clase y no para saberlo. Pero fíjense que hay alopecia areata, hay tricotilomanía, alopecia sifilítica, esto es debido a la sífilis, también dermatitis seborreica, fíjense que son lesiones que son más o menos parecidas. En el caso de la tiña del cuerpo también tenemos que diferenciarla con la pitiriasis rosada, que es en realidad una transmisión viral, el agente causal es un virus, entonces es importante preguntarle al paciente desde cuándo tiene la lesión, porque muchas veces nos podemos encontrar con este tipo de lesiones que son parecidas, pero que son debido a algún agente causal viral. También pueden haber eritemas anular centrífugos, son todas distintas patologías de piel. Fíjense el líquen simple, bueno, es un poco más costroso, una dermatitis numular, todas son diferentes patologías de piel que son semejantes a la tiña del cuerpo. Por eso, para que entendamos que no siempre son hongos los que nos afectan. También tenemos en el caso para diferenciar lo de la tiña de la ingles, bueno, podemos tener candidiasis, psoriasis. En el caso de las manos, por ejemplo, la dermatitis por contacto, que en general son las personas que usan guantes o detergentes y que tienen ya una afección en su sistema inmune. Puede haber disidrosis. Y en el caso de los pies, fíjense la candidiasis, las lesiones que puede producir. Puede haber también la psoriasis. La psoriasis se presenta en todo el cuerpo y también es un diagnóstico diferencial que podemos encontrarnos frente a una lesión que parece hongos y puede ser psoriasis, entonces nos vamos a encontrar el hongo. Y también tenemos la tiña de las uñas, la candidiasis, que decíamos que es muy parecida porque afecta a la placa de la uña, la parte superior de la uña, dejándole un color blanco. Nuevamente tenemos la psoriasis, también hay otros tipos de lesiones que en estas lesiones ya no los vamos a encontrar a los hongos porque no se debe a una micosis superficial. Bueno, si me siguieron hasta acá, vamos a resumir un poquito lo visto, de acuerdo entonces a las micosis superficiales, las especies principales de los dermatofitos que pueden afectar al ser humano son las especies de Microsporum, de Trichophyton y de Epidermophyton. Es importante saber de dónde provienen los hongos, es decir, la ecología. Pueden ser antropofílicos, entonces por contacto interhumano, donde teníamos principalmente el Epidermophyton flocosum, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagraphites, variedad interdigitale. En cuanto a los zoofílicos, el más frecuente era el Microsporum canis, que provenía del contacto con gatos y perros. También estaba el Trichophyton mentagrophites, variedad mentagrophites, que era debido a los animales de granja. También hay otros Microsporum y Trichophytum que son también que provienen de contagio por animales de granja. Y luego teníamos los geofílicos, donde el más importante, el más frecuente, es el Microsporum gypsum. En cuanto a los sitios de infección, recordemos que podían estar en piel, pelos y uñas, y entonces decíamos que el Trichophyton, recordemos que era en los tres, tanto en piel como en pelos y uñas.
y es el que más especies tiene diferentes. Luego teníamos el Microsporum, que encontrábamos en piel y en pelos, y por último el Epidermophyton, que se encontraba en piel y uñas. Entonces teníamos las tiñas microspórica, trichofítica y epidermofítica. Y por último vimos la ubicación de cada una de las tiñas y cuáles eran los agentes más importantes que invaden en cada una de las diferentes zonas. La tiña capitis tenía como agentes principales a el Microsporum canis en un 80% produciendo tiñas microspóricas y al Trichophyton tonsurans en un 15% produciendo las tiñas tricofíticas. Por otro lado teníamos la de la barba, donde las principales eran las tiñas debido al Trichophytum mentagraphitis y al rubrum. La tiña corporis, que era la más extensa, que se podía extender en diferentes lugares del cuerpo, teníamos principalmente el Trichophytum rubrum y el Mentagrophytes, el Epidermophytum flocosum y el Microsporum canis, que producía una tiña microspórica. También teníamos en la uña, que podía ser principalmente Trichophyton, rubrum en un 85%, Mentagrophytes en un 15%, y recordemos que el Epidermophytum flocosum también podía estar presente, pero que era menos frecuente. Y luego teníamos la tiña de la mano, donde los principales agentes son el Trichophytum rubrum en un 80% y el Mentagrophytes en un 15%. Y por último teníamos la del pie, donde teníamos principalmente los agentes eran Trichophytum rubrum y Mentagrophytes y también el Epidermophytum flocosum. Y con esto terminamos la parte inicial de dermatofitosis, donde son importantes los lugares donde podemos encontrarlo, los sitios de infección y las patologías que produce, para que en la próxima clase podamos ver bien los estudios de laboratorio que debemos realizar y en qué lugar debemos tomar la muestra y de qué manera. Y ahora vamos a ver las dermatomicosis, que son hongos de importancia médica del género Malassezia y diversas patologías asociadas, la tinea nigra y la candidiasis. Y por otro lado vamos a ver una bacteria causante de eritrasma, que es una lesión muy parecida a los hongos, entonces la vamos a estudiar en esta sección. La taxonomía del género Malassezia desde su creación siempre ha sido motivo de controversia. El género Malassezia se ha reclasificado y se han reconocido más de 12 especies de acuerdo con sus características morfológicas, fisiológicas y moleculares. Se describieron Malassezia furfur, Sympodialis, globosa, Malassezia restricta, Malassezia slofiae, obtusa, Pachydermatis y el resto de las especies que son menos frecuentes. Las estructuras fúngicas son redondeadas o globosas, como la Malassezia globosa y a veces la furfur. También pueden ser ovoides, como Malassezia sympodialis, Sophiae, restricta y furfur, o cilíndricas como Malassezia obtusa y furfur. Todas estas levaduras se han clasificado por comparación de secuencias de subunidades de RNA ribosomal. Se reproducen por brotación unipolar de base ancha, dejando una marcada cicatriz en la célula madre. Posee una fase levaduriforme y una miceliar.
la levaduriforme fue asociada a piel normal y se consideraba que la morfología era variable e inestable, entonces la fase miceliar se consideraba que se encontraba en procesos patológicos. Recientemente se ha encontrado que no todos los aislamientos de Malassezia son capaces de producir esta transformación y que la forma de levadura tiene la misma capacidad patogénica. La principal característica de estas levaduras es que son obligatoriamente lipofílicas, debido a que tienen un defecto en la capacidad de sintetizar ácidos grasos saturados, lo que se manifiesta en el requerimiento de una fuente exógena de estos ácidos grasos para su desarrollo. La Malassezia pachydermatis es la única especie del género que no requiere de sustancias lipídicas para su desarrollo. Las afecciones asociadas con el género Malassezia son pitiriasis versicolor, foliculitis, dermatitis seborreica, dermatitis atópica, puede ser también secundaria a otras afecciones de la piel y también infecciones sistémicas. La pitiriasis versicolor es una micosis superficial de distribución mundial ocasionada por levaduras del género Malassezia, componente habitual de la flora cutánea que predomina en tronco y hombros y se caracteriza por manchas hipocrómicas de color café o rosado cubiertas por descamación fina y de evolución crónica y asintomática. Es una dermatosis de distribución mundial con mayor prevalencia en regiones tropicales y subtropicales, donde el clima húmedo y caliente favorece la colonización del hongo en la piel, hiperhidratación de la capa córnea por sudoración y menor recambio celular como consecuencia del calor, todo lo cual podría explicar su mayor incidencia en los meses de verano. También se han descrito factores predisponentes que incluyen aspectos exógenos como humedad, temperatura de la piel, oclusión, tipo de ropa, hiperhidrosis, desnutrición, uso de aceites, corticoterapia sistémica e inmunosupresores, y endógenos que abarcan genética, infecciones crónicas como tuberculosis, embarazo, diabetes mellitus y otras formas de inmunosupresión. Malassezia posee una gran capacidad queratolítica que produce la ruptura mecánica o química de la queratina de las células invadidas y además también produce una enzima con actividad lipooxigenasa demostrada por su habilidad de oxidar ácidos grasos insaturados libres y esterificados, escualeno y colesterol con producción de lipoperóxidos que pueden dañar las membranas celulares e interferir con la actividad celular. Se han propuesto varias teorías para explicar el mecanismo de alteración de la pigmentación. En cuanto a las lesiones hipopigmentadas, hay diversas teorías en las cuales el bloqueo en la transferencia del melanosoma al queratinocito es una de ellas y la otra es por inhibición de la producción de melanina, y esto se puede ver por intoxicación de los melanocitos, por inhibición de las tirosinasas a partir de ácidos dicarboxílicos como el ácido azaleico o también por metabolitos como la pitiriacicrina dependientes de tirosinasa. En cambio, en el caso de las lesiones hiperpigmentadas, se sugiere que puede ser consecuencia de inflamación o adelgazamiento de la piel
también una elevada concentración de microorganismos en el sitio de la lesión, y esto genera aumento del tamaño de los melanosomas o aumento de la producción de melanina. La pitiriasis versicolor es una infección fúngica superficial, benigna y recidivante que se caracteriza por lesiones maculares, discrómicas y finamente descamativas, que pueden manifestarse en dos formas clínicas, como veíamos, según cuál sea el ataque del hongo: hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Como el color de las lesiones varía, se denomina versicolor, porque algunas pueden ser más rosadas, más oscuras o más claras, de acuerdo también a cómo estén expuestas, si están cubiertas o si están expuestas a la luz del sol. Las máculas pueden coalescer, produciendo aspecto de parches en distintas formas y tamaños, que van desde milímetros hasta varios centímetros de diámetro. Se presenta entonces en áreas del cuerpo ricas en glándulas sebáceas, principalmente en la espalda y en el tórax, en el pecho, en las axilas y en la cabeza, cuero cabelludo, oídos y frente y surco nasolabiales. Y acá podemos ver las lesiones en los distintos lugares del cuerpo, en las axilas, pecho, espalda, frente, oídos, con distintas tonalidades y también distintos tamaños. Puede ocurrir a cualquier edad, inclusive lactantes y niños en edad escolar, donde predominan las lesiones en la cabeza, sobre todo en la frente, mejillas, región preauricular, las zonas interciliares y los surcos de la nariz. Pero la mayor incidencia la tienen los adolescentes y también en la edad media, donde hay una mayor cantidad de glándulas sebáceas que están además más activas. La foliculitis se produce por el género Malassezia también, y la patogenia de esta entidad se explica por la oclusión folicular que produce, lo que permite el sobrecrecimiento en el folículo piloso, favorecido por la alteración de la microbiota cutánea normal, por el aumento de temperatura y la sudoración, como ocurre en regiones subtropicales y con gran humedad, que favorecen su desarrollo. Se ha descrito que los componentes del sudor pueden promover la acción de las lipasas, aumentando la producción de ácidos grasos libres, lo que conduce a la presencia de inflamación. Aparece en adultos jóvenes, se localiza en las partes anterior y posterior del tórax, los hombros, a veces en el cuello y los flancos, y casi nunca en la cara. Se manifiesta por una erupción súbita de pápulas foliculares eritematosas, o también pueden presentarse pústulas de 2 a 4 milímetros pruriginosas, y puede deberse a la exposición a la luz solar. La foliculitis por malacesia también puede coexistir en casos de acné, favorecido por el incremento de aceite en la piel. La malacesia contribuye a la inflamación presente en estas lesiones. Es decir, que los pacientes con acné verdadero pueden estar acompañados de malacesia, y en estos casos hay un sobrecrecimiento tanto de bacterias como de levaduras. Y se comprobó que la foliculitis por malacesia a veces resulta ser la razón de los casos de acné, que no mejoran con tratamientos antibióticos prolongados, ya que ambas pueden coexistir. Y ahora vamos a ver algunas dermatitis asociadas con malacesia. Hay algunas dermatitis que pueden estar asociadas a malacesia en más del 80% de los casos, como ser la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica
y la psoriasis en algunos casos puede también tener asociación con malacesia. Y en estos casos mejoran las lesiones al controlar la malacesia y muchas se curan si la persona se hace tratamiento antimicótico, por lo que se cree que hay una asociación de malacesia en estos casos, pero a veces puede no estar presente. La dermatitis seborreica se define como un proceso crónico, inflamatorio, eritematoso y descamativo, acompañado de mayor secreción de sebo. Los individuos que tienen dermatitis seborreica tienen mayor cantidad de lípidos sobre la piel y es un proceso multifactorial donde malacesia puede o no estar presente como cofactor. En los individuos con mayor cantidad de lípidos en la piel hay un aumento de la alcalinidad cutánea y un incremento de estos séricos. Y hay una transformación de triglicéridos en ácidos grasos de cadenas cortas con efecto irritante. Entonces, la malacesia produce fosfolipasas que liberan ácido araquidónico y en este contexto, con mayor cantidad de ésteres séricos y transformación de ácidos grasos, lo que vamos a tener es un efecto irritante que producen descamación e inflamación y con esto empeoran la dermatitis. Por eso cuando malacesia está presente a veces es un poco más intensa la dermatitis. Es una dermatitis inflamatoria que se localiza en las zonas del cuerpo de mayor cantidad de glándulas sebáceas, como la frente, pliegues nasolabiales, oídos, cejas, parte superior del tronco y cuero cabelludo, y se caracteriza por presentar placas amarillas y de tamaño variable, siendo de evolución crónica y recurrente. Se ha propuesto pitiriasis capitis o caspa como un nombre genérico para explicar un fenómeno reactivo que se caracteriza por una inflamación subclínica de la piel del cuero cabelludo que da por resultado una descamación excesiva no inflamatoria. Y aquí están involucradas la dermatitis seborreica, donde puede estar o no presente la malacesia. También puede ser esporádica, recurrente o constante. Algunos autores consideran a estos dos procesos enfermedades distintas, mientras que otros opinan que la caspa es una forma leve de dermatitis seborreica. La dermatitis atópica es una inflamación crónica de la piel de etiología a veces discutidas y la dermatitis atópica es considerada como una reactividad cutánea normal a alergenos con una predisposición genética. La malacesia puede actuar como un alergeno y ubicarse en lesiones de eczemas tópicos en zonas seborreicas, como venimos diciendo, donde la barrera cutánea está afectada y va a entrar en contacto con el sistema inmune, convirtiéndose en un factor exacerbador de la lesión. Se presentan lesiones eczematosas, inflamatorias, descamativas, pruriginosas. Las lesiones son principalmente, como decíamos, en zonas seborreicas, en el cuero cabelludo y cara, en el cuello, en la espalda y en la axila. La sobreinfección por malacesia en la psoriasis puede causar exacerbación. Probablemente contribuye a la inflamación asociada con esta enfermedad y el tratamiento de malacesia resulta en un mejoramiento de la afección. Otros diagnósticos donde tenemos que tener presente la malacesia, pero que son menos frecuentes, son la dacriocistitis, que es una obstrucción del saco lagrimal con inflamación y lagrimeo. Se puede encontrar malacesia. También en la otomicosis, la otitis maligna externa la produce malacesia simpodialis y se caracteriza por eritema y celulitis del conducto auditivo externo que puede causar destrucción del hueso temporal y los tejidos blandos adyacentes con diseminación de la infección hacia la base del cráneo.
También puede haber infección sistémica, que es la menos frecuente. Se pudo observar en recién nacidos con enfermedad cardiovascular, en adultos inmunosuprimidos con enfermedad gastrointestinal y también en sujetos cateterizados con inmunosupresión que reciben alimentación parenteral lipídica. Otra dermatomicosis es la tinea nigra o tiña negra. El hongo de Matiacio que la produce es la Exophiala warnecki y el nombre de tinea nigra no es aceptado universalmente. En otros lugares se la llama feohifomicosis superficial, también cladosporiosis epidérmica, queratomicosis negra palmar, pitiriasis nigra, exofialosis epidérmica o microsporiosis negra. Son todos los nombres con los que los podemos encontrar a la tinea nigra. Afecta la capa córnea de las palmas de manos y plantas de los pies, rara vez en otros sitios. Se caracteriza por manchas hiperpigmentadas de color café oscuro o negras, muy bien delimitadas, no inflamatorias, cubiertas por escamas muy finas y en general son asintomáticas. Se la encuentra generalmente en zonas de clima tropical, zonas costeras de Venezuela, Puerto Rico, Panamá, también México, Estados Unidos, en Brasil y África del Sur. Afecta a ambos sexos con mayor frecuencia en mujeres jóvenes y a cualquier raza, pero no se ha descrito en la raza negra. Se adquiere del ambiente en su estado saprófito, en suelo, maderas húmedas, madera orgánica en descomposición, también en vegetales. Es de implantación traumática y es halofílico, es decir, que contiene grandes cantidades de sal. Por eso los casos se relacionan con residencia en costas o visitas a las mismas. No se ha descrito transmisión interhumana. Se origina por un hongo negro pleomorfo con gran capacidad osmótica que de inicio es una levadura y después se transforma en moho, que es la Ortea warnecki. El agente se ubica en la capa córnea y el periodo de incubación es de entre 10 y 15 días. Afecta principalmente la palma, casi siempre la izquierda, puede ser también bilateral o afectar las plantas de los pies, el cuello o el tronco. Es una afección benigna que no desarrolla respuesta inflamatoria ni inmunológica y en general es asintomática. El motivo de la consulta es por un factor más bien estético. Y estas afecciones pueden ser crónicas, durar muchos años o también pueden autolimitarse y curar sola. Se caracteriza por manchas de color café, oscuro o negro, con límites bien definidos y más pigmentados. Y acá vemos una ampliación de la mancha en la palma de las manos que tiene contornos policíclicos. Hay descamación fina, poco notoria y puede ocurrir que haya un poco de prurito. Bueno, y Cándida es cosmopolita, se considera una de las infecciones oportunistas más frecuentes en seres humanos. La incidencia se ha elevado durante los últimos 30 años y entre las micosis constituye el 25% de las micosis superficiales. Y como candidiasis es una infección oportunista, es un hongo oportunista, deben haber condiciones que predispongan para que las personas se infecten por cándida. Entonces, en el orden local son la oclusión, la humedad, maceración y temperatura próxima a los 37 grados, principalmente en zonas calurosas,
efectos por el uso de sustancias agresivas, cloradas u otras, que eliminan la biota y afectan la zona, y esto produce, puede producir reacciones alérgicas y eczemas donde puede colonizar cándida. También pueden ser secundarias a otras infecciones como herpes, neoplasias, eczemas, psoriasis, o secundarias a otras infecciones fúngicas como por ejemplo onicomicosis, y también debido a enfermedades de base, ya sea por trastornos metabólicos como diabetes, obesidad o por estados de inmunosupresión. La afección en la zona del pañal se presenta sobre todo durante el segundo o tercer mes de vida. Es primaria o consecutiva a una dermatitis por contacto o seborreica y se observan áreas denudadas o placas eritematoescamosas con pústulas o pápulas satélites. El MUVET bucal tiene mayor incidencia en recién nacidos, lactantes y también en pacientes con inmunodeficiencias. Se presentan como pseudomembranas blancas, grises, cremosas sobre la lengua, el paladar blando, la mucosa bucal, la faringe y el esófago, y se puede deber al pH bajo de la boca o al contagio en el canal de parto, al uso de chupetes, tetinas, mamaderas mal lavadas o materiales y manos del personal de cuidados maternales. La quilitis angular o boqueras afecta las comisuras bucales y se manifiesta por un triángulo de base externa constituido por eritema y fisuras. Se presenta principalmente en ancianos y puede deberse a vitaminosis por deficiencia de riboflavina, prótesis dentaria o exceso de salivación. Los intertrigos candidiásicos son primarios o dependen de extensión de una localización en mucosa. Afectan grandes pliegues y los pequeños pliegues. Los grandes pliegues como los axilares, los submamarios, inguinales o el surco interglúteo. Los pequeños pliegues son los pliegues de manos y los de pies. Se caracterizan por eritema, descamación y piel macerada, bordes marcados en un collarete de escamas y lesiones papulares, vesiculares o pustulosas. La afección de grandes pliegues es más frecuente en diabéticos, pero también complica el eczema y la psoriasis. Estos son ejemplos de lesiones en los grandes pliegues submamarios, axilares, interglúteos, perianales y las candidiasis de pequeños pliegues en los espacios interdigitales de la mano casi siempre se presenta por exposición ocupacional, y en los pies hay relación con el trabajo militar en trópicos o con ocupaciones similares. A veces se acompaña de una infección dermatofítica. Y la onicomicosis producida por cándidas, tenemos la infección distal, que es la menos común, y la paronychia o perionixis. La perionixis es una inflamación periungueal dolorosa y a veces con salida de pus a la presión. Después sobreviene la afección ungueal, que puede ser aguda o crónica. Se presenta generalmente en quienes sumergen las manos en agua durante periodos prolongados o cocinan, y puede coexistir con infecciones por gram negativos. Si afecta uñas, ocurre también onicolisis, que es el engrosamiento consecutivo a la invasión, presenta estrías transversales y cambia de color, que va del color blanco amarillento al verde, café o negro. Puede haber también hiperkeratosis y destrucción, sobre todo en individuos que tienen enfermedad de Cushing o el que padecen de fenómeno de Raynaud. Y por último vamos a ver el eritrasma, que no es un hongo, sino que es una infección bacteriana superficial causada por Corynebacterium minutissimum, que afecta la capa córnea y se localiza en pliegues, axilas, inguinales y submamarios, y con menor frecuencia en espacios interdigitales de pies.
¿Y por qué la vamos a ver? Porque tiene la misma localización que tienen todos los hongos que veíamos antes, que producen micosis superficiales, pero estamos hablando de una bacteria. Y la bacteria causante es el Corynebacterium minutissimum, que solo se lo ha encontrado parasitando piel humana o como saprófito. Es cosmopolita, de clima cálido y húmedo, tiene incidencia en adultos jóvenes, no hay predominios de raza y se desconoce el periodo de incubación. Está considerado por varios autores como una enfermedad oportunista que causa hiperhidrosis. Entre los factores que favorecen esta patología están la humedad, el calor, la higiene inadecuada, la obesidad, diabetes y la inmunosupresión. La contagiosidad es baja, se puede transmitir a la pareja o por medio de fomites. Se origina por un bacilo gram positivo no formador de esporas, que puede ser aerobio o anaerobio facultativo, y no se aísla del ambiente. Se lo considera un residente habitual de la piel y se da únicamente en la capa córnea de la piel. Afecta habitualmente los pliegues de la región inguinocrural y axilar, pero ocasionalmente también puede afectar espacios interdigitales, pliegues submamarios, umbilical e interglúteo. Rara vez afecta la vulva o las uñas, incluso puede llegar a producir alguna infección generalizada, especialmente en pacientes que tienen algún estado de inmunosupresión, como por ejemplo los diabéticos. Se caracteriza por manchas de color café claro o ligeramente rojizo al principio y después se van oscureciendo. Las placas son puntiformes o siguen la dirección de los pliegues, llegan a medir más de 10 centímetros, en cuyo caso son policíclicas, de límites precisos y están cubiertos de escamas finas. No originan síntomas o se acompañan de prurito leve. En los casos crónicos existe maceración, fisuras y en los pliegues pueden formarse placas eritematosas con descamación moderada y olor fétido. Con esto concluimos las micosis superficiales, pero ¿qué nos falta ver? Nos falta ver las indicaciones que le vamos a dar al paciente y cómo vamos a tomar la muestra. También vamos a ver cómo hacemos el examen micológico, el cultivo y la identificación, y también vamos a ver problemas de aplicación práctica en nuestra clase sincrónica. Esta fue la bibliografía que usé para armar la clase y solo resta agradecerles por escuchar la clase y por la paciencia, y nos vemos en la próxima clase.